Práctica 2, año 2019-2020. Una aplicación de la derivada. ¿Cómo poder graficar una función utilizando la derivada? Antes que todo, vamos a reconocer algunos componentes de la gráfica, que son los puntos críticos, intervalos de crecimiento, puntos máximos o mínimos, intervalos de concavidades, puntos de inflexión y asíntotas. Los puntos críticos. Se entiende por un punto crítico aquel punto en donde se indefina la función, y también puede ser un punto crítico aquel punto en donde la primera derivada se hace cero. Hay una observación que una función puede no tener punto crítico. La función es creciente o decreciente. Dentro de la función vamos a tener los intervalos, y el primer intervalo va a ser el intervalo creciente. Y un intervalo creciente o una función creciente en un intervalo abierto a, b, si su primera derivada es mayor que cero. ¿Para quién? Para todo elemento que está dentro del intervalo. Ahora ahí en gráfica visualizamos una función la cual es creciente y se acompaña de un video el cual representa a un ciclista que va aumentando, subiendo un cerro. Por lo tanto, la función que representa tiempo versus altura es absolutamente creciente, con lo cual podemos decir que la pendiente es positiva. También se encontrarán en los intervalos decrecientes. Una función es decreciente en un intervalo abierto a, b, si su primera derivada es menor que cero. ¿Para quién? Para todo elemento que está en el intervalo. En la gráfica se muestra una función que es decreciente. Se acompaña de este video indicando que es decreciente cuando la pendiente es negativa. También se encuentran los máximos y los mínimos relativos, y vamos a tener un criterio para poder determinar estos valores. Un máximo relativo es aquel en cuando la primera derivada se haga cero y la segunda derivada sea negativa, y su valor máximo será encontrado en la función evaluada en el punto. En gráfica se encuentra un máximo relativo. También vamos a encontrar lo que son los puntos mínimos relativos, y se llamará punto mínimo relativo para cuando la primera derivada evaluada en el punto sea cero y la segunda derivada evaluada en el punto sea mayor que cero. El valor mínimo será encontrado cuando la función se evalúe en este punto. En la gráfica se encuentra indicado un mínimo relativo. En resumen, una función puede tener mínimos relativos, máximos relativos. En figura se encuentran dos mínimos y un máximo. Intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad se definen dos. Una función es cóncava en un intervalo abierto a, b, si la segunda derivada c es menor que cero dentro del intervalo. Y tendrá esta estructura, como lo indica la gráfica. Intervalo de convexas. Una función es convexa en un intervalo a, b, si la segunda derivada es mayor que cero dentro del intervalo a, b. Y la forma de la gráfica es la que se muestra a continuación. En resumen, una función puede ser cóncava y convexa, y aquí tenemos una en la cual es convexa, cóncava, convexa. Puede tener estos estados. Hay funciones que no tienen concavidades. Una observación. Existe una representación para entender el concepto de concavidades, y es el uso de los espejos. En la continuación video veremos una pequeña ilusión óptica. Existe una figura la cual se desea tocar, mover, pero no se puede. O empujar. Lo que sucede es que existen dos platos, uno cóncavo y uno convexo.
en donde dentro de ellos se encuentra la figura. Y esta se refleja en el orificio dando la ilusión óptica y dando a entender que la figura se encuentra ahí. Ahí se muestran los dos espejos y refleja a la figura. Y por último, los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión corresponden el punto que en una función continua separa la parte convexa de la cóncava. Se llama punto de inflexión de la función. En ello existe un cambio de concavidad o convexividad, o al revés. El criterio para determinar un punto de inflexión es el siguiente. Se dice que un punto x sub 0 es un punto de inflexión si la segunda derivada se hace 0 y la tercera derivada es distinto a 0. La ubicación dentro del plano cartesiano del valor punto de inflexión es para cuando se evalúa la función en el punto x sub 0. En la imagen se muestra dónde se encuentra un punto de inflexión, que es el momento donde existe el cambio de concavidad. Las asíntotas se llama asíntota de la gráfica de una función a una recta, a la que se aproxima continuamente en la gráfica de la función, es decir, que la distancia entre las dos tiende a cero, a medida que se extiende indefinidamente. Se clasifican en tres: las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Vamos a comenzar con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales es para cuando se indefine la función. Cabe mencionar que corresponde a un punto crítico de naturaleza 1 y se representan imaginariamente con líneas en donde la función no alcanza a tocarlas. En la figura tenemos dos asíntotas verticales. Asíntotas horizontales es una línea horizontal de forma I igual B, en donde para poderla determinar se debe calcular el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función. En la figura se encuentra una asíntota horizontal, en donde hacia menos infinito existe una asíntota, quiere decir que la distancia entre la función y la recta tiende a cero, como también para más infinito. Y por último, las asíntotas oblicuas. Ellas son rectas que se ubican en el plano y que tienen de la forma mx más b, donde el valor de la pendiente de la recta se va a calcular con el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x partido por x, y el intercepto con el eje de las y se va a calcular como en el límite más menos infinito de f de x menos mx. Ahora, esta figura que estamos visualizando tiene asíntotas verticales y oblicuas. El resumen para establecer las asíntotas de una gráfica tenemos verticales, horizontales y oblicuas. Muchas gracias.